Bueno, ¿qué había antes del Big Bang? Es que esta es, sin duda, una de las preguntas más profundas que nos podemos hacer. Y bueno, en este análisis vamos a intentar, al menos, desentrañar un poco el misterio. A ver, es una pregunta que nos lleva directos a la frontera entre la filosofía y la física. Pero ojo, antes de lanzarnos a buscar respuestas, tenemos que hacer algo muy importante: asegurarnos de que entendemos bien la pregunta. Y para eso, lo primero es lo primero: ¿qué fue realmente el Big Bang? Venga, pues vamos a ello. Para poder hablar de un antes, primero hay que desmontar una idea. Una idea muy extendida, pero que es incorrecta, sobre lo que fue el Big Bang. Aquí está la clave de todo, de verdad. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, como si fueran fuegos artificiales en un cielo oscuro, no. Fue la expansión del espacio mismo y del tiempo. No había un fuera donde pudiera explotar nada, porque todo el universo, todo el espacio que conocemos, nació y empezó a estirarse justo en ese instante. La forma más fácil de entenderlo o de visualizarlo es la famosa analogía del globo. Pensemos en esto. Cogemos un globo desinflado y le pintamos un montón de puntitos. Vale, pues esos puntos son las galaxias. Ahora empezamos a inflar el globo. ¿Qué pasa? Que todos los puntos se alejan de todos los demás. Pero no es que se estén moviendo por la goma del globo, ¿verdad? Es la propia goma, la superficie, la que se está estirando. Pues así, exactamente así, es como funciona nuestro universo. Y por eso, claro, no hay un centro desde el que todo se expande. Y aquí viene un matiz importantísimo. La teoría del Big Bang, en realidad, no describe el instante cero, el momento exacto del inicio. ¿Y por qué no? Pues porque justo en ese punto tendríamos una densidad y una temperatura infinitas. Eso es lo que llamamos una singularidad. Y ahí simplemente nuestras leyes de la física, todo lo que conocemos, se rompen, dejan de funcionar. Lo que sí describe la ciencia, y con una precisión increíble, es todo lo que pasó justo después, a partir de una minúscula fracción de segundo tras ese comienzo. Vale, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de esto? ¿No es solo una teoría más? Pues no. El modelo del Big Bang no es una cuestión de fe, para nada. Se sostiene sobre 3 pilares de evidencia, 3 pruebas enormes y totalmente independientes unas de otras que, curiosamente, apuntan todas a la misma conclusión. Y estas son las 3 grandes pruebas. Primero, la expansión de las galaxias, algo que vemos con nuestros telescopios. Segundo, una especie de eco de la creación, algo que podemos escuchar con radiotelescopios. Y tercero, la receta química original del cosmos, que podemos medir. Vamos a verlas una a una. La primera prueba es lo que se llama el corrimiento al rojo. Es bastante sencillo de entender. Cuando miramos galaxias muy lejanas, la luz que nos llega de ellas está como estirada, se ha desplazado hacia el extremo rojo del espectro. Es básicamente el mismo efecto Doppler que notamos con el sonido de una ambulancia que se aleja, pero aplicado a la luz. Y esto solo tiene una explicación: esas galaxias se están alejando de nosotros. Y lo más fuerte es que da igual hacia dónde miremos, casi todo se está alejando. Es la prueba visual de que el espacio se expande. La segunda prueba es para mí fascinante. Es como encontrar un eco fósil del universo cuando era un bebé. Resulta que, cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad, se enfrió lo justo para que de repente se volviera transparente. Toda la luz que hasta entonces estaba atrapada en una especie de sopa densa y caliente, por fin pudo escapar y empezar a viajar libremente. Y lo increíble es que esa primera luz sigue viajando por el cosmos hoy. Y sí, claro que podemos detectarla. Es la famosa radiación cósmica de fondo de microondas. Con el paso de miles de millones de años, esa luz se ha enfriado muchísimo, hasta quedarse en unos 2,7 Kelvin, o sea, apenas por encima del cero absoluto. Pero lo realmente alucinante es que la existencia de esta radiación y su temperatura exacta fueron predichas por la teoría del Big Bang décadas antes de que tuviéramos la tecnología para medirla. Y cuando por fin la medimos, ¡zas!, coincidía a la perfección. Es una de las predicciones más exitosas de toda la historia de la ciencia. Y vamos con la tercera prueba, que está, por así decirlo, en la química. El modelo del Big Bang es como una receta de cocina cósmica. Predice que en los primerísimos minutos del universo se tenían que haber cocinado los elementos más ligeros en unas proporciones muy concretas. ¿Cuáles? Pues más o menos un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Y ahora viene lo bueno. Cuando miramos las nubes de gas más antiguas del universo, las que están menos contaminadas, ¿qué encontramos? Pues justo eso, exactamente esas proporciones. La receta original del cosmos encaja a la perfección con lo que vemos. Claro, que todo esto nos puede parecer muy moderno, muy del siglo XX-XXI, pero la pregunta sobre el origen del universo no es nueva, ni mucho menos. Muchísimo antes de que tuviéramos telescopios y modelos matemáticos, los grandes filósofos y pensadores ya le daban vueltas a este mismo misterio. Y lo curioso es que algunas de sus ideas tienen unos ecos sorprendentes en la ciencia de hoy.
Básicamente, había dos grandes bandos. Por un lado, tenías a gente como Aristóteles, que pensaba que el universo era eterno. Siempre había estado ahí y siempre estaría, sin principio ni fin. Y claro, el tiempo también. Pero luego, por otro lado, figuras como San Agustín de Hipona, desde una perspectiva más teológica, lanzaron una idea que era, bueno, radicalmente diferente. Decían que no, que el universo tuvo un comienzo, una creación. Y, aquí está lo importante, que el tiempo fue creado a la vez que el universo. De hecho, Agustín dejó para la historia esa famosa reflexión sobre el tiempo. Decía algo como, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a alguien, entonces ya no lo sé. Y esta frase, que parece un juego de palabras, captura a la perfección la dificultad de pensar en un antes del tiempo. Un problema con el que, curiosamente, la física moderna se topa de frente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esa intuición de San Agustín, la idea de que el tiempo no es como un escenario vacío que estaba ahí esperando a que empezara la función del universo, sino que nació con el universo, es increíblemente moderna. Pensémoslo, una idea del siglo IV que es asombrosamente compatible con lo que nos dice la cosmología actual, que el espacio y el tiempo son inseparables, que forman un tejido, el espacio-tiempo, y que ese tejido empezó a existir en el Big Bang. Bien, pues con todo esto que hemos visto, con la idea correcta del Big Bang y con esta perspectiva histórica, volvamos a la pregunta del principio. Pero ahora vamos a abordarla desde la mismísima frontera de la física. Entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Pues por sorprendente que parezca, la respuesta más directa que nos da la física actual es que la pregunta tal vez no tiene sentido. A ver si me explico. Si el tiempo mismo comenzó a existir en el Big Bang, entonces hablar de un antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta parece lógica, pero no lo es. No es que nos falte información para responderla, es que la propia pregunta es un imposible conceptual. La palabra antes simplemente no se puede aplicar si no hay tiempo. Pero claro, la ciencia es curiosa por naturaleza, y la imaginación no se detiene ahí. Existen varias hipótesis, que hay que decir que no están demostradas, pero son fascinantes. Por ejemplo, hay modelos que hablan de un universo cíclico. La idea es que nuestro Big Bang no fue el principio de todo, sino un gran rebote, o Big Bounce, de un universo anterior que se contrajo hasta un punto mínimo y volvió a expandirse. Otros físicos hablan de la inflación eterna, donde nuestro universo sería solo una de muchísimas burbujas que se forman constantemente en un multiverso mucho más grande. Y hay otra idea más, que el espacio-tiempo emergió de un estado cuántico previo, un estado fundamental donde el tiempo, como lo entendemos, ni siquiera existía. Al final, la reflexión que nos queda es esta. El Big Bang marca, sin duda, el comienzo de nuestro universo observable y de nuestro concepto del tiempo. Pero la gran pregunta ¿es un verdadero comienzo absoluto de todo? ¿O es simplemente la frontera actual de nuestro conocimiento? Una pared contra la que chocamos ahora, pero que la ciencia del futuro quizá logre atravesar. El misterio, desde luego, sigue ahí. Y es que seguir haciéndonos estas preguntas es al fin y al cabo lo que nos hace avanzar.